¿Qué tal, señores? Ya de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop para Warhammer El Viejo Mundo. Estamos viendo otra de esas cajas de batallón, de esas cajas de inicio para los ejércitos clásicos de Warhammer Fantasy. En esta ocasión vamos a ver a las fuerzas del Imperio del Hombre. Caja con 61 miniaturas, prácticamente 60 tropas de infantería y un tanque. ¿Es un buen punto de entrada para las fuerzas del Imperio? Vamos a verlo, acompáñenos. El lanzamiento de las fuerzas del Imperio del Hombre. Y ya nada más nos quedan dos cajas de las reglamentarias, de las anunciadas. Con esta primera edición de Warhammer El Viejo Mundo nos quedan los Elfos del Bosque y nos quedan los Beastmen. Después de eso tendremos un nuevo ejército, Katai. Pero, claro, las fuerzas del Imperio son las más emblemáticas. A final de cuentas representan a la humanidad, independientemente de los bretonianos, ¿verdad? Que ya los tuvimos como ese primer lanzamiento. Esta caja, a diferencia de los otros batallones que hemos tenido en nuestras manos, es mucho más ligera y liviana. No se siente tanto el peso. Muchos de estos moldes, por cierto, son de kits posteriores. Digamos que las que hemos visto anteriormente fueron kits del 2003, 2004, 2002. Esta va a incluir unidades manufacturadas por Games Workshop en el año 2006 y en el año 2009. La caja no incluye caballería, no incluye carrozas, pero sí un tanque y el mismo número de unidades de infantería que por ejemplo la de los altos elfos. Así es que, ¿por qué tan angosta? Tengo curiosidad. No recuerdo haber tenido en mis manos las matrices de plástico de las fuerzas de infantería del Imperio, así es que bueno, tal vez eso tenga mucho que ver, el cómo estaban ya diseñadas estas matrices a diferencia de otros ejércitos. En la parte de atrás podemos ver todo lo que es el contenido. En total, 30 hombres de infantería de la State Missile Troops, es decir, tropas de misiles que los puedes equipar ya sea con arquebuses o con ballestas. Y también tenemos 30 de los hombres de infantería también estatales. Estos pueden ser equipados también con una gran variedad de armas, ya sea combate cercano, espadas, escudos, o bien con lanzas o alabardas. Todas estas pueden llevar todas sus unidades de mando, es decir, instrumento, estandarte y campeón. En múltiples posibilidades de combinaciones. Puedes armar escuadras incluso hasta de 5 hombres si tú lo quieres. Todo el plástico es manufacturado en el Reino Unido. Tenemos además unas plantillas de calcomanías en base a agua nuevas. Estos son nuevos diseños para que los puedas utilizar ya sea para el tanque o bien para los estandartes o cualquier cosa que se te ocurra, incluso como para los pergaminos. Ya veremos eso un poco más de cerca. Recomendado para mayores de 12 años. Vamos a ver entonces el interior de nuestra caja y por qué está tan compacta a diferencia de otras. Y a final de cuentas sí nos remonta a esas cajas de inicio que veíamos para El Señor de los Anillos o incluso Warhammer 40.000 en quinta, sexta edición. En el interior tenemos nuestras matrices de plástico. El aroma plástico es adictivo. Ya una vez que abres varias de estas cajas tenemos nuestra bolsa con las peanas actualizadas. El Steam Tank está resumido en dos matrices, bueno, tres matrices, una de ellas es doble, así es que prácticamente cuenta como dos, y tenemos todas las piezas que necesitamos para poder ensamblar nuestro tanque. Este es quizá el modelo más reciente de estos lanzamientos del Imperio, salió en el 2009. Así es que bueno, eso es en cuanto a plástico y ya viene, digamos, mejor estructurado ya con esa nueva tecnología que tenía Games Workshop. En cuanto a infantería, vamos a tener tres matrices de estas grandes para nuestros hombres de armas, nuestras tropas estatales, que en sí son dobles cada una de estas matrices, así es que vendrían siendo prácticamente 6 matrices, pero son 3 diferentes, algunas piezas sueltas, lógicamente. Y para lo que van a ser nuestros hombres de misiles, nuestros arquebuceros o ballesteros también van a ser 3 matrices, a diferencia de lo que vimos con los elfos, que eran 8 matrices y así, ¿no? O sea, pero es porque era otro diseño, que habían menos miniaturas en cada una de esas placas. Si es que Games Workshop logró apretar un poco más nuestras piezas de plástico y más soldados ahí. Tenemos dos peanas, una peana también como de 30 milímetros y una para el tanque. Esa peana extra de 30 milímetros es para un operador del tanque, también puedes moldear por separado y montarla fuera del tanque. Manuales de instructivo para cada una de las 3 diferentes tipos de unidades, todos en blanco y negro. Y finalmente, dos plantillas de calcomanías exactamente iguales, idénticas una con la otra, pero con todo lo que necesitamos para poder montar nuestras fuerzas de infantería y pegar esas calcomanías en los estandartes. Pero bueno, eso es prácticamente todo el contenido.
todavía no puedo creer que todo quepa en esta caja tan angosta. Esta es quizá la caja de inicio que ocupa menos espacio de todos estos lanzamientos. Vamos a ver entonces un poco más de cerca nuestros manuales de instrucciones. Vamos a comenzar con el Steam Tank, este tanque tan emblemático ya de las fuerzas del Imperio. Vamos a tener algunas guías o consejos para lo que es la interpretación de estas reglas y qué tipo de herramientas utilizar. Vamos a iniciar con el ensamblado de lo que va a ser el motor a vapor. Este es el módulo trasero del tanque y se va a conectar con lo que va a ser el chasis principal, todo lo que va a estar blindado. Me sorprende que sí, el motor no tiene tanta protección, pero así tiene que ser, porque estas máquinas, imagínense el horno que sería allá adentro, todo hecho de metal, si estuviera con acceso directo a lo que es el motor de vapor. Si es que se va a incorporar al final, después ya que tengamos toda la estructura del tanque. Muy interesante el ensamblado de la torreta. Esta se puede montar y desmontar, no necesariamente tiene que estar pegada, así es que la podemos estar girando y podemos colocar ahí al comandante del tanque en la parte superior, o bien montarlo por separado en su peana independiente. Eso también nos daría una opción en dado caso si queremos tener a un comandante del ejército, si utilizamos a ese comandante del tanque por separado. Digamos, sería nuestro primer héroe, así es que eso es una posibilidad adicional de cómo utilizarlo si van a armar una lista exclusivamente con esta caja. El siguiente manual es el de las tropas estatales. Como les digo, podemos ensamblar 30 de estas miniaturas. Bien podemos armar escuadras de 10, cada una de ellas 3 escuadras, o bien podemos hacer combinaciones, ¿no? 15 y 15, o en dado caso las 30 en un solo bloque de infantería. Las diferentes opciones que nos va a dar depende del tipo de armas que queramos equipar en cada una de estas escuadras, ya sea estas como alabardas, estas lanzas, o bien equiparlos con espadas y escudos. Mi recomendación: primero trabaja en la lista del ejército para que veas cuáles van a ser las necesidades y las tácticas básicas que vas a seguir en tu ejército, en tu lista de ejército, y ya después ensambla la versión que más te convenga. Finalmente, el manual de instrucciones de nuestras tropas estatales, pero las de los misiles. Estos muchachos vienen equipados, como les digo, con ya sea ballestas o arquebuses. Revisa las reglas especiales de cada una de estas armas, los rangos y ahora sí que el papel que van a jugar dentro de tu lista de ejército. Además, el campeón puede ser equipado con un Hoshland Long Rifle, un rifle largo, que me recuerda mucho a alguna de esas unidades de los Skaven, que tienen su rifle como de francotirador, o bien esas de Cities of Sigmar. Dejando atrás los manuales de instrucciones, vamos a ver nuestras calcomanías. Me gusta el nuevo diseño, el nuevo concepto y arte. Tenemos aquí un montón de pequeños textos para los pergaminos que vienen en estas escuadras de infantería. Pequeños escudos que puedes montar precisamente en los escudos, o bien en algo del equipo que traen cargando nuestros muchachos, incluso las armaduras. Ya saben cómo son los humanos, tratan de tatuar todo. Vamos a tener también los emblemas, diferentes opciones de emblemas para lo que son las banderas o estandartes, pero sí vale la pena notar que no tenemos todos los emblemas para lo que son todas las diferentes naciones que conforman el imperio. Si quieres un poco más de variedad, vas a tener que improvisar, tener que buscar algunas calcomanías adicionales o material que haya salido previamente a la venta. Ahora vamos a ver lo que es el plástico, señores, que es a lo que somos adictos, y vamos a iniciar con esta matriz que es para las fuerzas de misiles, es decir, la matriz que nos va a dar las opciones de soldados de tropas equipados ya sea con ballestas o arquebuses, con rifles. Me gusta el trabajo. Esta matriz es del 2006 y se nota esa evolución de los plásticos de Games Workshop precisamente en este año, que trataban de administrar mejor el espacio. La matriz tenía que contener más piezas o tratar de ocupar menos espacio dentro de lo que son las cajas. Las cajas se hicieron un poco más pequeñas. Así es que aquí vamos a tener todo apretado entre cabezas, brazos. El concepto de ensamblado va a ser el mismo, de ese que puedes tener multipose, es decir, tu torso, piernas y torso van a tener una sola posición, pero la posición de los brazos y las cabezas es lo que te va a dar esa variedad visual en tus filas. Previo a este lanzamiento del 2006 de plásticos, teníamos poses del Imperio un poco más rígidas, las piernas estaban un poco más juntas. Algo de lo que era novedad precisamente en este set es que había mucho más dinamismo en las poses, estaban inclinados hacia adelante, las piernas estaban un poco más separados. El detalle también se hizo un poco más evidente, mucho más fino. Podemos ver las armas ya más delgadas, las armas ya son muy puntiagudas, tengan cuidado al estar manipulándolas. Yo tuve por ahí un par de heridas a la hora de estar moviendo estas
matrices de plástico, pero sí se nota esa evolución. Y si las comparamos, por ejemplo, con lanzamientos cercanos, como por ejemplo lo que fue los Dark Eldar, para Warhammer 40.000 podemos encontrar ciertas similitudes en cuanto al diseño de las matrices, poses y cosas por el estilo. Me gusta el dinamismo, me gustan las poses de estos muchachos. Los uniformes creo que perdieron un poco de esa... como de ese estilo de pike and shot, de esas guerras históricas, particularmente las fuerzas italianas, que creo que es mucho el concepto en el que estaban basados estos muchachos, en el renacentismo. Sí está presente, todavía se siente a esa esencia, pero si pones a un lado uno de estos muchachos de plástico del 2006 con los moldes anteriores, sí vas a ver una diferencia. Incluso si traes miniaturas de otros juegos, por ejemplo de Warlord Games, que mucha gente trae precisamente esas fuerzas de pike and shot y las incorpora a las fuerzas del Imperio, sí, en cuanto al dinamismo de las poses se va a sentir esa diferencia. Creo que las miniaturas de Warlord Games, por ejemplo, ya son más compatibles con los estilos anteriores o antiguos de Games Workshop para las fuerzas del Imperio. Me gusta el nuevo diseño, me gusta el concepto, y en cierta manera, si ustedes no están muy conformes con este estilo de lo que son las fuerzas del Imperio, los invito a que busquen esos sets de Warlord Games. Creo que pueden encontrar miniaturas que pueden quedar perfectas para ese estilo clásico de las fuerzas del Imperio. Ahora vamos a ver un poco más de cerca las fuerzas estatales, las tropas. Estas tienen la opción, como les digo, de alabardas o bien espadas y escudos, y al igual que las otras matrices de misiles vamos a tener 10 cuerpos, es decir, cada matriz nos permite ensamblar una escuadra completa de 10 si así lo queremos, y viene con todas sus opciones de mando y todo lo que necesitamos. Los cuerpos, muchos de ellos también muy dinámicos, vamos a tener piernas y torso, algunos de ellos van a tener una sección del brazo, ya sea para poder poner el brazo del escudo, por ejemplo, extenderlo desde esa posición, o bien el brazo de apoyo para lo que es la alabarda. Múltiples opciones de cabezas, claro, las puedes combinar con la escuadra de misiles para dar un poco más de variedad visual. Vamos a tener entre sombreros, gorros extraños, cascos, etcétera, todo lo que podíamos ver en esa colección de imágenes del Imperio con la que nos han dado. Ahora sí que en las escuadras tenemos una gran variedad visual, no hay propiamente dicho un uniforme, nada más tienes que respetar los colores, pero algunos traían armaduras, a otros no les alcanzaba para eso, pero por lo menos traían zapatos, y otros ni siquiera armaduras y ni siquiera zapatos, y eso lo vamos a ver aquí como una constante, y es algo del atractivo de estas fuerzas estatales. Los reclutados, los que son enviados al frente por falta de pagos de impuestos o como parte de una pena incluso, ¿no? Todo eso se manifiesta precisamente aquí en estas miniaturas. Un buen nivel de detalle también con el que nos vamos a entretener en nuestra fase de pintura. El ensamblado un poco más complejo de lo que hemos visto en otros sets, pero la verdad es que sigue siendo muy sencillo, muy fácil, y visualmente vas a tener un muy buen resultado, una buena unidad de tropas. 30 de estos muchachos y con suficiente variedad visual como para que prácticamente ninguno de ellos se vea idéntico a otro. Hablemos entonces de lista de ejército. Las fuerzas estatales del Imperio son unidades muy económicas. Claro, las puedes equipar con todo lo máximo que puedas llevar y hacerlas un poco más costosas, pero eso no las hace más eficientes, lamentablemente, en esta edición. La infantería está ahí para divertirse, para esas partidas narrativas. Así es que, visto de esa manera, si lo que quieres es un juego narrativo, es un juego divertido y temático, estas fuerzas del Imperio que vienen en esta caja de inicio es prácticamente todo lo que vas a necesitar en cuanto a infantería se refiere. Lo más competitivo definitivamente van a ser tus armas de distancia, ya sean los arquebuses o las ballestas. Pero en las fuerzas estatales pues no se caracterizan por su gran moral ni tampoco por su precisión en el combate, pero sí para poder bloquear o formar esas líneas de contención o de provocación para provocar cargas de las fuerzas enemigas y que queden en una posición mucho más vulnerable una vez que hayan fallado esas distancias o que tú hayas replegado exitosamente. Después tenemos también nuestro tanque, que este viene siendo la pieza central de esta caja, quizá la pieza más valiosa. En cuanto a molde y estilo, me gusta el diseño, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Es como una especie de barco invertido, un tanque de esos que sí podrías haber visto incluso en las guerras de independencia de los Estados Unidos, ¿no? Pero hay mucho más variedad visual en el Imperio. Si puedes hacer tus propios kits, una gran recomendación, carrozas, cosas por el estilo, tú puedes crear tus propios moldes. Lo que se llama el kit bashing, es decir, tomar otros modelos, otros kits y modificarlos con algunas ruedas de carreta, por ejemplo, cosas por el estilo, y hacer tus propios
propios tanques, ¿no? Y dar así un poco más de variedad visual a tus vehículos. Pero este kit es quizá la pieza gorda. Además, nos da la posibilidad de tener ya un comandante de tus fuerzas, un general. Y dejando eso a un lado, ¿qué tantos puntos de ejército te va a dar esta caja? ¿Qué tantas opciones? Y yo hice una lista de ejército tirando a lo más caro que se pueda, todo esto, y me dio aproximadamente un total de 1100 puntos, más o menos es lo que puedes sacar con esta caja. Y yéndonos muy barato, digamos, si los quieres con unidades muy económicas, aproximadamente como de 700 puntos. Ese es más o menos tu rango de posibilidades. ¿Qué necesitas para mejorar esta lista de ejército, estas unidades, si este es tu primer paso en las fuerzas del imperio? Lo que te recomendaría son caballeros del imperio, definitivamente, por lo menos unos 10 de esos muchachos. También vas a necesitar un poco de artillería, cañones. Hay una gran variedad de cañones, morteros, cosas por el estilo. Yo te recomendaría maximizar en esa área. La caballería va a estar haciendo gran parte del trabajo. Y te recomendaría también adquirir una escuadra de caballería pesada de esos grifos. Vienen 3 en una de esas cajas, pero eso es todo lo que vas a necesitar. Esa va a ser una buena carga. Tu general, sí lo puedes meter en un grifo, excelente. Un dragón, mucho mejor. Y hechiceros, señores. La magia en el imperio va a ser muy importante también para mantener a tu ejército a salvo de esos desgraciados elfos y las fuerzas del caos. Más o menos esas son las posibilidades, lo que podrías seguir. De hecho, podrías iniciar un ejército sin necesidad de esta caja, pero sí te recomendaría por lo menos a las fuerzas de rifles y ballestas, cuando menos eso sí los vas a necesitar, y también el tanque. Así es que básicamente los que quedarían fuera, probablemente en una lista competitiva serían las tropas estatales. Aún así los puedes hacer veteranos y pueden hacer un mejor papel, un mejor desempeño en tu lista de ejército. En cuanto a precio y valor, la caja tiene un precio sugerido de venta de $185 americanos. Haciendo las conversiones y más o menos los cálculos de lo que viene aquí, es como si te estuvieran regalando aproximadamente el 80% del costo del tanque. Es decir, es como si te hicieran el 80% de descuento en el tanque. El tanque por sí solo, separado, cuesta $80 americanos. Y las escuadras de infantería cada una cuesta $85 americanos. Así es que sí, es una muy buena opción. Es como si ya estuvieras comprando tus fuerzas estatales de misiles y el tanque, que eso es obligado en tu lista, y te estuvieran regalando casi la totalidad de tus tropas estatales en combate cercano. Así es que bienvenidas. Tal vez no las vayas a utilizar en una lista competitiva, pero sí en una narrativa, definitivamente, en una campaña o algo por el estilo. Así es que nunca están de más. ¿Te recomendaría comprar 2 de estas cajas? No, definitivamente no. Con una es más que suficiente. Vas a necesitar otro tipo de unidades que engorden tu lista de ejército con variedad. Y hablando de variedad y de narrativa, el imperio definitivamente es uno de los ejércitos más característicos. Vas a encontrar una buena dosis de humor y competitividad definitivamente en la mesa. Si las unidades no te convencen del todo, siempre puedes recurrir a tu hermano Age of Sigmar para que te preste algunas de esas unidades de Cities of Sigmar y puedas cambiar tus miniaturas o mezclar estas miniaturas con algunas de aquellas. Y ya verás, se van a ver preciosas. Yo de hecho voy a hacer parte de ese trabajo también. Vamos a estar incorporando algunas unidades interesantes de Cities of Sigmar. Si te gusta el concepto de las fuerzas del imperio y quieres entrar a Warhammer el Viejo Mundo, es el momento perfecto. La caja de inicio es un muy buen valor por tu dinero. Y después de esta caja, de hecho, ya nada más vas a concentrarte en unidades de bajo número de miniaturas. Así es que no va a haber tanto trabajo de hobby. Y vas a hacer un ejército elite, poderoso, competitivo y además muy divertido, que es lo más importante. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.